Vamos a hablar un poco de la economía, la macroeconomía y también cómo impacta la microeconomía, porque ayer se realizó el canje de bonos. Así es. El país lanzó el canje de bonos, una adhesión del 64%. Y bueno, ¿cómo va a impactar todo esto en el día a día, ¿no es cierto? Sí, También queremos en saber, la gente los quiere vecinos. saber. Por supuesto. Estamos ya en comunicación con Martín Eduardo Género, asesor financiero de Clave Bursátil, a quien ya lo saludamos. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos a Norte Grande Federal. Mara Evaristo, Miguel Alegre, los saludamos. Muchas gracias. ¿Cómo les va, Mara y Miguel? Muchas gracias por convocarme. Muy bien, Martín, un gusto tenerte. Bueno, ayer se hizo este canje de bonos que lanzó el Ministerio de Economía de Nación. Ante todo, contanos y contale a la gente qué son los canjes de bonos. Bueno, vamos a hacerlo bien sencillo. Imagínense los plazos fijos, ¿no? Algo que tal vez muchos conocemos. Los plazos fijos son la típica inversión que uno hace en el sistema financiero. Las instituciones, en general, más que hacer plazos fijos, compran bonos del Tesoro para hacer lo mismo básicamente que una persona haría con un plazo fijo. Imagínese usted, por ejemplo, una empresa de seguros, una empresa de medicina prepaga o una tesorería de un municipio, cobra mensualmente y después tiene que pagar cosas en el futuro, y como hay mucha inflación, bueno, coloca esos pesos en un bono para que se le licúe lo menos posible del poder adquisitivo y luego poder hacer los pagos que tenga que hacer. No, eso es un bono del Tesoro. Mayormente son las instituciones y las empresas las que usan los bonos, pero para que entienda todo el mundo, pensemos que es como un plazo fijo de una empresa, digamos, un plazo fijo más grande. Bueno, producto de la incertidumbre que hay respecto de las elecciones presidenciales, donde nadie sabe quién podría ser el próximo presidente o quién podría ser el próximo partido que gobierne la Argentina, no se estuvieron comprando bonos o colocando dinero a plazos mayores a las elecciones. O sea, ninguna empresa, nadie quiso hacer estas colocaciones de dinero a plazos que venzan posteriormente a las elecciones por el temor de la incertidumbre, de no saber cómo va a ser la economía del país a partir del 10 de diciembre del 23. Tanto es la situación que se acumuló una cantidad muy, muy grande de estos vencimientos de bonos en el tiempo anterior a las elecciones, o sea, desde hoy hasta julio más o menos, ¿no? Las pasos son en agosto. Bueno, se acumuló una cantidad tan grande de vencimientos que el Ministerio de Economía se vio en la necesidad de tratar de cambiar algunos de esos bonos por bonos que venzan en el 24 o en el 25, más adelante, ¿no? Como quien dice, aplanar la curva. ¿Se acuerdan que durante la pandemia se hablaba de esa frase, aplanar la curva? En este caso, de vencimientos de bonos. Bueno, esa fue la intención del Ministerio de Economía y convocó a todos los que tienen bonos a cambiarlos por bonos que vencen después, en el año 24 y 25, que esos bonos los va a pagar el gobierno que viene. Ahora, hasta ahí es fácil de comprender, pero durante el fin de semana pasado, antes que se conocieran las condiciones de este canje, la principal oposición, en este caso Juntos por el Cambio, emitió un comunicado criticando, digamos, este canje, lo cual hizo que sea un poco más, digamos, peligroso o dudoso para un inversor querer entrar al canje, porque si en definitiva el gobierno que viene finalmente termina siendo el de la actual oposición, y esta oposición está en contra del canje, y hay un poco de incertidumbre de qué tratamiento le va a dar ese posible futuro gobierno de la oposición a los bonos nuevos que son producto del canje, ¿no? Martín, sí, Martín, perdón, el 64% de adhesión, ¿es positivo para nuestro país? Estamos hablando de un porcentaje importante de adhesiones que se obtuvo. Bueno, hay varios detalles, dos en especial, a desmenuzar respecto de ese porcentaje, porque cuando se anuncia el porcentaje que usted menciona, se está sumando el porcentaje del canje de esta semana con un canje que sucedió en enero. Para que se entienda, es como si usted hubiera ganado 2 partidos de fútbol 1-0 y usted dijera, gané 2-0. Claro. No, ganó 2 veces 1-0, no 2-0, digamos. Pero bueno, eso es un dato. En realidad fue más o menos un 54 o 56% si uno toma el canje de esta semana nada más. Pero lo más importante es esto.
los bonos que se canjearon están en manos de la mitad de entes públicos, o sea, bancos públicos como el Banco Nación, Banco Provincia o bancos provinciales, también empresas estatales, también entidades como la ANSES, todas entidades públicas que en definitiva están alineadas con el Ministerio de Economía. La mitad de los bonos están en manos de esas entidades públicas. Obviamente, el 100% de los bonos en manos de entidades públicas ingresaron al canje. Sin embargo, de la otra mitad que está en manos de privados, solamente el 25% de los bonos entraron al canje. O sea, quedó un 75% de ese stock de bonos que equivaldrían, si uno lo calcula en dólares, equivaldrían a más o menos 10.000 millones de dólares de bonos en manos de particulares, empresas privadas o inversores que no responden, digamos, al Estado directamente. Bueno, no entraron al canje y tienen bonos que vencen desde ahora hasta las elecciones PASO. Así que, si bien es un número grande la cantidad de bonos que entraron, era obvio que los bonos que estaban en manos de entes públicos iban a entrar. El punto era si lograban convencer a los que no son entidades públicas, a las personas, a las empresas privadas, y realmente fue baja la adhesión de privados en el canje, con lo cual eso demuestra que el canje no logró atraer o seducir a los inversores privados y a las personas particulares. Solamente en un 25% lo logró. Entonces muestra que esto que yo le decía al principio, de que hay cierto temor de cómo puedan ser tratados esos bonos en el próximo gobierno, se materializó realmente en una adhesión baja de los privados. Este fue el cuarto canje que se hizo en la era de Massa, ¿no? Y como vos decías, hay mucha incertidumbre. Pero, ¿qué tendría que pasar, por ejemplo, para que se puedan convencer y se produzca, por ejemplo, un quinto canje? Yo creo que es bastante difícil de que suceda porque la incertidumbre tiene que ver con la mayoría de las variables macroeconómicas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el dólar oficial? ¿Está atrasado actualmente? Hay una gran sequía y no van a entrar nuevas divisas este año, o sea, van a entrar mucho menos divisas. ¿Cómo va a ser la administración del gobierno para manejar, digamos, la reserva del Banco Central y el tipo de cambio oficial con tal escasez de divisas? No se sabe. Pero para solucionar ese tema del dólar oficial hace falta, y esto creo que está de acuerdo todo el arco político, hace falta lo que se le llamaría un plan integral, no simplemente decir qué va a pasar con el dólar, sino integralmente qué rumbo puede tomar la economía. Como es muy probable que esa definición tan general y profunda de la economía no se produzca hasta en tanto cambie el gobierno o siga el gobierno actual, pero haya elecciones, difícilmente se logre convencer de alguna manera a los inversores, porque piensen en este detalle, los bonos que ofreció el gobierno en el canje, o sea, los bonos al año 24 y 25 que ofreció el gobierno son los bonos con mayores beneficios que uno puede imaginar, son el sueño de cualquier inversor. ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Nos puedes contar? Sí, están cambiando bonos que mayormente tenían una tasa fija, o sea que te daban como un plazo fijo. Sí. Te dan una tasa de interés determinada que ya está preestablecida. ¿Cuál es el riesgo de tener una tasa que es fija? Que si la inflación sube mucho o el dólar sube mucho, la ganancia real a ese inversor se le licúa. Claro. Bueno, los bonos que se ofrecieron para cambiar los nuevos tienen una protección contra inflación o devaluación, lo que suba más. O sea, si la inflación sube mucho, le pagan a uno lo que perdió por inflación. Si el dólar sube mucho, le pagan al inversor lo que subió el dólar. E inclusive agregaron una cosa más, que es un instrumento adicional que se llama put, es una opción, no importa, muy técnico, sí, que lo que dice es que si algo le pasara a esos bonos y el tenedor de esos bonos los quisiera vender, quisiera dejar de tenerlos, que en cualquier momento el Banco Central se los paga, se los compra. Entonces es una inversión soñada, o sea, no tiene riesgo, digamos, es el sueño de cualquier inversor. ¿Y no hay una letra chiquita ahí? Porque parece demasiado buena. Es que, claro, yo que soy asesor y que trato con muchos inversores particulares, les decía esta analogía. Digo, no sé si usted tiene un perro, por ejemplo, que cuando lo tenés que llevar al veterinario o a bañar, se mete abajo del sillón y no quiere salir porque ya sabe que lo van a bañar, y usted le muestra cualquier juguete, cualquier golosina y el perro igual no sale, porque el perro no se deja tentar por esa golosina porque sabe
que si sale, lo van a agarrar y lo van a llevar a bañar. Entonces, el inversor particular en este caso dice, me están ofreciendo el mejor bono de la historia, pero al mismo tiempo tengo a la oposición emitiendo comunicados diciendo, este canje es una manipulación, este canje es una bomba, lo voy a explotar. Entonces uno dice, por más que me ofrezcas el mejor bono del mundo, si la oposición está hablando tan mal de esos bonos, ¿qué va a pasar si la oposición llega a ser el gobierno después? Yo prefiero, la verdad, no dejarme llevar por el canto de sirena, digamos, de todos estos beneficios que ofrecen los bonos. Martín, prefiero quedarme con lo que tengo. Claro, Sí. Martín, hay mucha gente, no estamos hablando de entidades públicas ni privadas grandes, hay mucha gente que por allí, común y corriente, como nosotros, que por allí tiene un pequeño ahorro, puede hacer un ahorro mensual, que se vuelcan esos bonos. Hoy es una manera de aquellos que tienen una platita de invertir en bonos, ¿es una buena idea o no? Mire, uno, aunque no sepa muchas veces, uno está de alguna manera invirtiendo en bonos. Porque, por ejemplo, vio que hoy en día las billeteras virtuales, estas aplicaciones que son tan populares, hasta más populares que los bancos, le dan a uno un rendimiento diario sobre su dinero, le da como un interés. La empresa de esa billetera lo que hace es invertir en bonos el dinero y entonces le comparte al usuario una parte de la rentabilidad que obtiene de los bonos. O uno tal vez en el banco pone un fondo común de inversión, que es muy, muy normal usar un fondo común de inversión, por ejemplo, para pagar la tarjeta de crédito, o hay gente que tiene que pagar en el día 20 del mes, por ejemplo, entonces cobra el 1 del mes y pone en el fondo común de inversión el monto de la tarjeta de crédito para tener un pequeño rendimiento en esos 20 días. Mucha gente hace eso, e inclusive hay maneras indirectas de participar de los bonos, que sería, por ejemplo, uno tiene una empresa de medicina prepaga y uno va pagando la cuota mensualmente. La empresa de medicina prepaga no puede guardar los pesos sin hacer nada, porque después, si uno necesita una intervención quirúrgica o necesita usar el servicio de medicina prepaga, la empresa tiene que poder responder a ese costo. Entonces, en el medio entre que usted paga la cuota y la empresa finalmente paga, por ejemplo, la intervención quirúrgica que usted se hace, la empresa usa los bonos para tener el dinero colocado ahí. Entonces, uno no lo sabe, pero la prepaga de uno o la compañía de seguros donde uno asegura su vehículo, cualquier tipo de empresa que maneje dinero, tiene su dinero, mientras no lo usa, lo tiene metido en los bonos. Entonces, si hubiera un problema con los bonos, podría afectar la liquidez de las empresas de seguro, la liquidez de la disposición de dinero de las cajas chicas de las empresas de seguro, medicina, o inclusive ha sucedido, en el 2019 hubo un reperfilamiento de los bonos, que hubo muchas empresas grandes y famosas que no tenían la plata para pagar los sueldos del mes, porque justamente el dinero de los sueldos estaba en bonos. Claro. Qué raro. Algo que tiene sentido. Seguro. Martín, ahora la gente se pregunta, una adhesión del 64% o más del 50% en este último canje de esta semana. Y ahora doña Rosa, el señor don Juan dice, ¿qué va a pasar? ¿El dólar va a seguir aumentando? ¿Va a bajar con esto? ¿Va a seguir aumentando los precios cuando voy al supermercado? ¿Tiene efectos colaterales esto? Yo creo que sí, porque justamente yo les había dicho hace unos minutos que los que no entraron al canje son inversores que no responden a nadie, digamos, son cualquier persona o cualquier empresa que no tiene ninguna relación con el Estado. Entonces, ¿cuál era el miedo de esa montaña de vencimientos? Era que si no se lograban cambiar por otros bonos, esos pesos eventualmente fueran a dólar y entonces provocaran una gran suba del dólar. Como hablamos hace unos minutos, quedó un remanente muy grande de pesos, de bonos en pesos, en manos de, justamente, entidades y personas que no responden al Estado. Entonces, esas entidades y personas, justamente, son las que podrían ir al dólar con esos pesos. Porque las entidades públicas, que son las que entraron al canje, nunca iban a ir al dólar. O sea, la ANSES no iba a ir al dólar, digamos, o el Banco de la Provincia de Buenos Aires no iba a comprar dólares con esos pesos, nunca. Los que sí podrían haber ido al dólar son los privados que justamente no entraron. O sea, ellos todavía existe el riesgo de que vayan al dólar. Entonces, obviamente que el hecho de que no hayan entrado mucho al canje
mantiene todavía el peligro de que ese flujo de pesos grande, a medida que esos bonos se vayan venciendo, que vencen constantemente, esas personas opten por dolarizar ese dinero y presionen al alza el dólar, que ya hemos visto inclusive el día de ayer y el día de hoy que ha subido bastante el dólar. Exactamente. Bueno, Martín, muy, muy didáctico tu explicación, muy, muy entendible. ¿Vos sos locutor, Martín? Pregunto, o preguntamos. Perdón, no escuché bien. ¿Sos locutor? No. Ah, ¿no? No, por la voz. Muy linda voz. Muy linda sí, voz sí, tenés. sí. Aparte con la voz y el micrófono pareces un locutor, ¿me entendés? Y los auriculares, obviamente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Vos sos asesor. ¿Cuántos años tenés, Martín? Estoy por cumplir 37. Ah, 37 años, parece menos, ¿eh? Parece menos. ¿Qué le pasa, Miguel Alegre? ¿Qué preguntas indiscretas está haciendo? No, porque es muy joven, digamos, para ser asesor financiero, obviamente que no debe ser nada sencillo, supongo yo. Por eso le daba a pensar que era más joven. Y bueno, y pensamos que era locutor, porque lo me hizo dijo sonrojar. Exactamente. Pobre Martín. Bueno, Martín, muchas gracias, muy amable por esta comunicación y gracias por tu explicación. Muchísimas gracias a ustedes y que terminen excelente la semana. Un gran saludo. Bueno, igualmente, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.